La República de Molosia es una micronación ubicada en Dayton, Nevada, es un país dentro de otro, como Lesoto en Sudáfrica, pero la diferencia es que esta micronación está en el predio de Kevin Boo, quien se autoproclama su presidente. Es realmente confuso hasta qué punto se trata de una broma o de una verdadera operación separatista. El lugar está abierto al público casi como un parque de diversiones, no es el único caso de micronaciones inventadas, pero es uno de los más concretos, tiene su propio sistema de correo, moneda e himno, también su propio diseño de bandera, fechas patrias y muchas locuras más, incluso están en guerra con parte del antiguo territorio de Alemania Oriental, según ellos. Existen alrededor de 200 de las denominadas micronaciones en el mundo, aunque son reconocidas solo por otras micronaciones, no por algún otro país, no existe una designación oficial, solo un grupo de otros que la consideran legítima. Entre estas 200 micronaciones que hoy existen alrededor del mundo, están las que se basan en reclamaciones de territorios de soberanía incierta, como el Reino de Sudán del Norte entre Egipto y Sudán. Están las que han surgido a raíz de disensiones legales con la autoridad del país en el que se enclavan, como el Principado de Hard River, en Australia. Están las que acogen pretensiones de seriedad y reconocimiento, como Liberland, entre Croacia y Serbia. Están las que han puesto en riesgo a sus fundadores, como el Principado de Ceilán, una plataforma artificial frente a la costa inglesa. Y luego están las micronaciones que pueden considerarse como creaciones más o menos humorísticas, sin reclamaciones válidas de soberanía, sin intención de verse en conflictos legales, sin esperanzas de reconocimiento salvo el de otras micronaciones, y que para sus fundadores son poco más que un entretenimiento, aunque para otros pueda ser uno muy serio. Las hay por todo el mundo. Pero tal vez todas estas micronaciones de broma le deban su inspiración a la que ha sido además de una de las primeras, quizá la más influyente de todas ellas, la República de Molosia. Pese a su exótico nombre, Molosia se encuentra ubicada en un domicilio a las afueras de la localidad de Dayton y a unos 50 kilómetros de Reno, una de las ciudades más importantes del estado de Nevada en los Estados Unidos, donde Kevin Boo la fundó el 3 de septiembre de 1999. Sin embargo, Boo mantenía desde 1977 otro proyecto anterior, la Gran República de Bullstein, lo que ha servido a su fundador para que celebrara en el año 2017 las 4 décadas de existencia de su micronación, que se trata de unas 6 hectáreas en las que se puede hallar 3 propiedades, la residencia de Boo, la de su esposa y una que se encuentra vacía y se supone es la residencia de un eventual ministro. Pero a pesar de su pequeño territorio y su muy limitada población de apenas 30 habitantes, todos pertenecientes a la familia de Boo, al parecer Molosia tiene ambiciones expansionistas, ya que esta micronación también reclama para sí el protectorado de New Antrim, ubicado en una localización desconocida en Pensilvania, y la provincia de Desert Homestead, en el sur de California, además de Vesperia, un territorio reclamado en el planeta Venus por locura que parezca, y la fosa de Neptuno en el lecho del Océano Pacífico. Sin tapujos, Boo reconoce que la forma de gobierno de Molosia es una dictadura, aunque se apura en aclarar que él es un dictador honesto, algo que revela incluso en su atuendo: traje militar, gorra de plato, banda cruzada, pecho lleno de medallas y las inevitables gafas negras. En 2008, Su Excelencia, el presidente, gran almirante, coronel, doctor, protector de la nación y guardián del pueblo, así es como según él se autodenomina, proclamaba que con la plantación de 2 plataneras en su jardín, Molosia se convertiría en una verdadera república bananera. En la web de Molosia subraya que su territorio se encuentra desde 1999 en estado de ley marcial, debido a la inestabilidad y la constante presencia de amenaza extranjera del otro lado de la frontera. A lo largo de su historia, la micronación ha estado involucrada en varios conflictos bélicos, uno de ellos aún no concluido. Molosia está en guerra con Alemania Oriental desde el 2 de noviembre de 1983, cuando aún poseía el nombre de República de Bullstein, según su creador. No están claras las razones del conflicto ni por qué se mantiene aún después de la reunificación alemana en 1989. A esta altura es indispensable dejar en claro, por si aún queda alguien que no lo sospeche, que casi todo lo relacionado con Molosia es claramente delirante. Por ejemplo, su moneda oficial es el valora y está conformada por fichas de póker. Por otra parte, su principal fuerza de defensa es la Marina de Guerra, compuesta por un bote inflable, 2 bananas inflables y un traje de buceo. Según el sitio de la Armada de Molosia, las tareas de esta fuerza se centran en la exploración y la investigación, y opera casi de forma exclusiva en el lago Tahoe y otras lagunas de la región.
El armamento militar está compuesto por algunos fusiles, un cañón de defensa marítima y uniformes tradicionales y de combate. Molosia tiene 25 días festivos y la celebración más importante es la del 4 de febrero, cuando se celebra el Día de Jack, en honor al primer perro del dictador. También se destaca el Día del Presidente, que es el 30 de julio, fecha que fue elegida por ser el día del cumpleaños de su excelencia. En los últimos años ha crecido la afluencia de turistas, la viralización de las particulares características del lugar, su vistoso gobernante y algunas instalaciones artísticas de dudoso gusto generaron el interés de los viajeros. El presidente Bo está activamente implicado en promover el sector turístico de Molosia. Para ello ofrece gratis previas citas concertadas por correo electrónico, que luego se convierten en visitas de 1 hora guiadas por él mismo a las principales atracciones de la micronación. No es necesario el pasaporte para entrar en Molosia, aunque quienes lo lleven recibirán en sus páginas la estampación del sello oficial de la República, pero eso sí, todos los visitantes están obligados a respetar las leyes de Molosia. Para empezar, no está permitido llevar armas, municiones, explosivos ni drogas, y tampoco tabaco, ya que está prohibido fumar en toda la micronación, ni bombillas incandescentes o bolsas de plástico por motivos ecológicos. También está prohibida la importación de cebollas, morsas, espinaca fresca y bagres. Esta última medida fue adoptada cuando una revista decidió a última hora sustituir un reportaje previsto sobre Molosia por otro sobre la captura de ese tipo de pez. Los turistas solo podrán utilizar botas tejanas si demuestran poseer al menos 2 vacas, no se permite pasear elefantes, y para mantener un rinoceronte como mascota deberá obtener una licencia. Aparte de todo ello, en Molosia son legales el matrimonio homosexual, el aborto y el suicidio asistido. Sin embargo, pese al tono humorístico, lo cierto es que Bo se toma muy en serio tanto su micronación como el papel que ejerce como presidente, tanto así que en 2012 creó una petición en la web de la Casa Blanca para solicitar el reconocimiento de Molosia, sin lograr suficientes firmas. La República de Molosia busca ser una nación soberana e independiente, ubicada en territorios rodeados completamente por los Estados Unidos de América, haciendo de ella una nación enclave. Como resultado ha adoptado un sistema de gobierno similar en estructura al que posee un Estado soberano. Molosia reconoce a varias micronaciones, con numerosos tratados establecidos hasta la fecha. En mayo de 2008 ocurrió una reunión con el Gran Duque Paul, líder del Gran Ducado de Greifenberg, siendo esta otra micronación. Los planes fueron hechos para la revitalización de la Liga de Naciones Pequeñas, una fenecida organización dedicada a la prosperidad de todas las micronaciones que reclaman territorios. Esta fue la primera visita formal de Estado en Molosia. Esta micronación asegura ser uno de los primeros países en reconocer a la República de Kosovo, un día después de que fuera declarada su independencia el 18 de febrero del 2008, y en aquella oportunidad Bo envió una carta oficial al nuevo gobierno recientemente formado. Por cierto, ya hemos hablado anteriormente en este canal de Kosovo. ¿Qué te ha parecido la República de Molosia y las descabelladas ideas de su gobernante? Te leemos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal para nuevos videos.